la línea telefónica el doctor Jorge Castañeda, ahora con la cachucha de analista internacional. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo muy afectuoso. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Voy cambiando de cachucha a una velocidad así vertiginosa como Superman, ¿eh? Te vas a quedar calvo, Jorge. Ya no me va a quedar dónde poner la cachucha, pero en fin. ¿Dónde vas a poner ahora el acento ante esto que ha quedado en evidencia a partir de ayer, que se dan a conocer estos videos brutales? Parece que estamos hablando de niños en Siria. A ver, Pepe, yo creo que obviamente lo que vimos en estos últimos días, lo que vimos de fotos y videos y lo que escuchamos en los audios de ayer, pues es algo terrible, algo que no habíamos visto en el gobierno de Trump, que no habíamos visto en muchos gobiernos occidentales desde hace mucho tiempo, y es algo que no debe quedar sin castigo, sin condena, sin reprobación. Ahora, esto empezó el 9 de abril, Pepe. El escándalo se hizo público hace apenas una semana, pero la llamada política de cero tolerancia y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos detuviera y consignara a una cárcel federal por un delito federal, en inglés considerado felony, no misdemeanor, no delito menor, empezó el 9 de abril, es decir, hace casi más de 2 meses. Pero es una ley que ya existía, lleva tiempo de existir. La ley no viene al caso. Trump miente cuando habla de la ley. La mejor prueba de ello es que la administración Bush, republicana, y la administración Obama, demócrata, con la misma ley, porque es el mismo, no hay una ley nueva, aunque hay una ley de finales del periodo de Bush, pero no es directamente pertinente. La ley permite o bien mandar a quienes entran a Estados Unidos sin papeles a un centro de detención, por lo que se considera como un delito menor, y con sus hijos, si van acompañados, donde ahí determinarán, ellos deciden si quieren pelearlo en Estados Unidos con el riesgo de quedarse en el centro de detención 6 meses o lo que tú quieras, o aceptan una deportación expedita, sin juicio, sin ser fichados y devueltos a su país de origen, cualquiera que este sea. Esto es en el caso de los mexicanos. En el caso de los centroamericanos es un poco más complicado, pero es parecido. A partir del 9 de abril, Estados Unidos aplica lo que llaman la política de cero tolerancia, es decir, van a actuar como si los que entraran están cometiendo un delito federal y por tanto tienen que ser detenidos en un penal federal, donde no pueden verse acompañados por sus hijos. Menores de edad no pueden, por ley, es cierto, pero nadie los obliga a detenerlos por un crimen mayor y no por un delito menor. Esa es la gran diferencia. Entonces, el tema, Pepe, es por qué la comunidad internacional y mucha gente en Estados Unidos no condenó todo esto desde el 9 de abril cuando empezó. Esa es una primera pregunta que todos debemos hacernos, Pepe. Esa crueldad ya era evidente desde entonces, sin embargo, hasta ahora detona cuando quienes hayan realizado la grabación de estas imágenes que hemos proyectado y que han proyectado otros medios, es que se vuelve, digamos, viral. Pero esta crueldad de Trump, que ha causado, ha provocado al mundo en silencio, venía, dices bien, desde el 9 de abril. Pero yo te pregunto, ¿qué México no estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre este tema, considerando que México es un tercer país para los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños? Lo que a mí me parece una barbaridad, Pepe, es que en este contexto el secretario Videgaray y el embajador Jerónimo Gutiérrez estaban en pláticas con el gobierno de Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre lo que se llama tercer país seguro, es decir, un país, México en este caso, donde quienes solicitaran asilo a Estados Unidos desde México no pudieran hacerlo y tuvieran que quedarse en México y solicitar asilo en México, porque se consideraría que México era o es un país seguro. Es decir, una enorme concesión a Estados Unidos
indebida desde todos los puntos de vista, pero sobre todo en el contexto de lo que estaba sucediendo, Pepe, que es esto que hoy con toda la razón condenó el secretario Videgaray. Pero esto que condena hoy lleva 2 meses. Y en ese contexto es que él y su embajador en Washington estaban negociando este acuerdo de tercer país seguro. ¿En qué cabeza cabe, Pepe? Castañeda, es un tema tremendo lo que ahora estás revelando, comentando con la audiencia de Grupo Fórmula, que es también desde luego tu audiencia. Hay una enorme preocupación. ¿Qué va a seguir a todo esto? ¿Por dónde pueden ir las conversaciones para ponerle remedio a esto que ya es un verdadero escándalo en términos de los derechos humanos, más allá de lo que diga la ley aplicada por Trump con todo rigor, cuando está diciendo que pues ahora sí que para que aprendan, ¿no? Vamos a juzgar a los padres de migrantes que pretenden entrar a Estados Unidos de manera ilegal, quitándoles a sus hijos. Es decir, es monstruosa esta afirmación. Es monstruosa, Pepe, es algo absolutamente inadmisible, pero además, digamos, mueven y meten el cuchillo en la llaga. Hoy anunció Estados Unidos que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ahí donde el secretario Videgaray, con toda razón nuevamente, quería llevar este tema, ahí, pues de ahí se retira hoy Estados Unidos, o hoy anuncia su retiro. Entonces, ¿a qué instancias internacionales vamos a ir? No tenemos a dónde. Lo único que podemos hacer, Pepe, es infligirle un costo a Estados Unidos en nuestra relación bilateral. Un costo que no puede ser indoloro para México. Pepe, esos costos no existen, ¿sí? En las relaciones internacionales, cuando tú quieres ejercer una represalia contra alguien, porque te hizo un mal mayor, pues siempre hay un mal menor para ti. Pensar que puedes ejercer algún tipo de represalia o infligirle un costo a otro país sin que te cueste nada, es de una ingenuidad, de una inocencia imposible. Es que si nosotros suspendemos la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, eso nos va a perjudicar. Sí, nos va a perjudicar. ¿Cuánto en relación a lo que nos perjudica esto de los niños? Esa es la pregunta. Si cree alguien que hay una represalia mexicana posible que no nos cueste, no sé en qué mundo viven. Jorge Castañeda, agradecemos mucho tu comentario, tu análisis. A ti, Pepe, un fuerte abrazo. Igualmente para ti, fuertísimo. Es para el doctor Jorge Castañeda, analista internacional en este espacio de noticias.